Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga, los saluda Silvia Cabrera. Ha sido un proceso que tardó casi 4 meses y en la recta final 12 días de intensas reuniones. Conservadores y socialdemócratas llegaron a un acuerdo para formar otra llamada Gran Coalición e intentar gobernar Alemania durante los próximos 4 años. Este acuerdo pone fin a un largo periodo de incertidumbre política en Alemania, pero es apenas un preámbulo. Ahora los miembros del SPD tienen que aceptar el pacto. ¿Podría fracasar esta nueva gran coalición o será más sólida de lo que se cree? Bueno, lo cierto es que el éxito negociador de unos implica que los otros cedan. ¿Cuán debilitada está la canciller? ¿Ya es el fin de la era Merkel? Interrogantes que trataremos de responder con los siguientes invitados. Thomas Sparrow es periodista, corresponsal político de Deutsche Welle, coautor de 3 libros sobre temáticas europeas. Thomas dice que los alemanes ya no confían tanto en la canciller, pero sería un error descartar la influencia de Merkel por completo. Enrique Müller es periodista, miembro de la corresponsalía del País en Berlín. Enrique opina que Merkel admitió su propia debilidad cuando estuvo dispuesta a acordar un pacto de gobierno. Su era llegó a su fin en septiembre pasado. María Beffel es politóloga de la Freie Universität de Berlín y consultora política del Partido Socialdemócrata SPD en varias áreas. María opina que el merquiavelismo se acabó. La estabilidad que prometía la canciller se convirtió en un bloqueo para la política alemana. Les invito a dejar sus comentarios en nuestro correo electrónico y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Bienvenidos a este Cuadriga de hoy, tan importante para Alemania. Además, quiero comenzar contigo, Enrique. Finalmente ha salido humo blanco del cónclave de la coalición. ¿Podemos respirar tranquilos? Salió un humo blanco, más bien con tendencia a gris, porque el acuerdo no ha sido precisamente un acuerdo con el cual todos quedaron felices. Ya hay muchas críticas de parte de los 3 partidos que participaron en las negociaciones. Hay una casi revuelta interna en la CDU porque están desconformes con las concesiones dolorosas que hizo la canciller para poder alcanzar el acuerdo. En el SPD hay incertidumbre total porque su principal líder no ha dado muy buena cara. Había prometido que iban a ir a la oposición, que él jamás sería ministro, pero ayer decidió abandonar la presidencia del partido y convertirse en ministro de la canciller. En la CSU aparentemente hay una cierta tranquilidad porque han obtenido un cargo que jamás soñaban, que el señor Seehofer, todavía presidente del partido, va a ocupar la cartera del Interior. Es como decirle a un lobo que cuide el gallinero. Claro, porque además tiene un nombre muy simbólico aquí en Alemania, ¿no? Se llama Heimat, ¿no? Además. Bueno, que es un poco para explicárselo al público latinoamericano, patria. ¿Quién gana y quién pierde, Thomas, con este acuerdo? Pierde Angela Merkel, estoy prácticamente seguro de eso, al entregar ministerios clave a los socialdemócratas. Los ministerios clave que ella entrega son Ministerio de Exteriores, Ministerio de Finanzas y Ministerio del Trabajo. ¿Y por qué son claves esos ministerios? Los primeros 2, porque son los ministerios que van a determinar hasta cierto punto la política de Alemania hacia Europa y hacia el resto del mundo. Quedan en manos de los socialdemócratas y es importante aclarar que hasta ahora el Ministerio de Finanzas había estado en manos de nada más y nada menos que Wolfgang Schäuble, uno de los grandes políticos conservadores en Alemania y uno de los que abogó durante mucho tiempo por la política de austeridad en Europa. Por el otro lado, el Ministerio del Trabajo, que también ahora va a ser organizado, coordinado por los socialdemócratas, es fundamental para ellos porque sus políticas de justicia social fueron las políticas que ellos durante mucho tiempo trataron de proponer y son las políticas por las que abogan. Entonces creo que para los socialdemócratas lograron sin duda, gracias a esos 3 ministerios, un buen resultado, pero también estoy de acuerdo con lo que dicen ahora que para Martin Schulz, hasta ahora líder de los socialdemócratas, no es un muy buen resultado dado todos los giros que ha dado en los últimos meses. Además, bueno, tú dices que es un buen resultado. Enrique dice que hay muchas críticas de parte del SPD y ahora llega un momento muy importante también, que es que las bases del SPD tienen que aprobar este acuerdo. ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Si fracasa? Bueno,
ahí estoy un poco en desacuerdo con mis otros colegas, porque Merkel para eso estamos, para ganó debatir. en el sentido que ella ha sabido imponer su propia narrativa de que o es la gran coalición o es elecciones nuevas. No hay otra alternativa entre eso. Y ese es el estilo que siempre ha practicado, que siempre ha dicho, no hay alternativa a lo que yo digo. Y ha impuesto eso, sobre todo al SPD, que ahora el SPD se anda peleando por algo que en realidad quedaba en manos de ella. O sea, una victoria para Angela Merkel. En este sentido, que ella ha sabido manejar todo el proceso político a un resultado que ella quería, y eso es únicamente mantenerse en el poder. No creo que sea así, fíjate, porque vamos viendo, si hacemos un poco de historia política, en el año 2005 el SPD quedó en segundo lugar, pero con un 34.2% de los votos, y la señora Merkel quedó en el primer lugar con un 35 y algo de los votos. La correlación de fuerzas entre los dos grandes partidos alemanes era muy diferente a la actual. Ahora, no olvidemos que el SPD obtuvo un 20,5% de los votos en las elecciones y obtuvo 6 ministerios. ¿Ah? Y la señora Merkel tuvo que ceder, como decía mi colega Sparrow, 3 ministerios de Finanzas, claves. por ejemplo, claro. Ella había dicho, antes de que se iniciara esta larga rueda de negociaciones el martes en la mañana, que estaba dispuesta a hacer concesiones dolorosas para poder alcanzar un acuerdo. Pero ha forzado un partido al gobierno que no quería entrar desde un principio. Hombre, y ahí yo creo que estamos otra vez con la pregunta de las bases, que es un poco irracional para muchos entender cómo se puede un liderazgo dar tantos giros, porque incluso en noviembre, cuando fracasaron los sondeos de la coalición Jamaica, todavía, y es la misma situación que tenemos hoy, no ha cambiado nada, absolutamente no hay un hecho nuevo. Y así lograron otra vez girar, y ahí Merkel impuso su lógica, y mucha gente en las bases no dio esos giros. Todavía están convencidos de que sería un error entrar otra vez en una gran coalición, que el SPD va a desaparecer aún más y que al fin va a fortalecer el AfD. Y eso es algo que nadie quiere. Un poco de contexto ahí. Las elecciones de septiembre, los dos partidos grandes de Alemania, conservadores y socialdemócratas, sufrieron muchísimo. Lograron resultados que ellos de lejos no esperaban. Los socialdemócratas dijeron después de eso, nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia entrar a un gobierno con Angela Merkel. Eso puso a Merkel ante la necesidad de buscar otros aliados. Fracasó en sus intentos de buscar otros aliados en la coalición Jamaica, que es la coalición que se le dio ese nombre porque con se los trataba liberales los liberales y los verdes. Eso fracasó en noviembre. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier se involucró y les dijo a los dos grandes partidos, ustedes tienen no solamente una responsabilidad interna, sino una responsabilidad por ser los dos partidos más grandes de Alemania, y en ese sentido empezaron las negociaciones entre conservadores y socialdemócratas. Y fue por eso también que los socialdemócratas, para tratar de vender los acuerdos de gran coalición a sus propios miembros, dijeron, cualquier cosa que hagamos la van a decidir en últimas los miembros del partido. Y por eso es que el último paso que falta ahora para que haya una gran coalición en Alemania es que los 463.000 miembros del SPD den su voto sobre si el acuerdo que fue presentado ayer de 177 páginas les funciona o no les funciona. Es decir, que Alemania toda entera depende de esos 400 y pico de mil de socialdemócratas, de las bases del partido, para tener o no gobierno. Si ellos dicen que no aprueban ese pacto acordado ayer, Alemania vuelve al comienzo. Angela Merkel tiene dos opciones, o un gobierno de minoría o nuevas elecciones. Y ambos casos, Merkel no quiere ni nuevas elecciones ni un gobierno de minoría. ¿Es posible eso, Enrique? Perdón, es cierto, los militantes de base del Partido Socialdemócrata van a decidir si este acuerdo va o no va. La votación comienza el 20 de febrero, culmina el 2 de marzo y los resultados los conoceremos el 4 de marzo. A mí me resulta bastante asombroso, a pesar de que hay democracia interna en cada partido, de que solo un 0.7% del electorado alemán decida si hay gobierno o no hay gobierno. Y se olviden de lo que expresó el resto del electorado, unos 40 millones de electores en este país el 24 de septiembre. Eso por una parte. Segundo,
también no hay que olvidar de que el 26 de febrero va a haber un congreso extraordinario de la CDU aquí en Berlín, donde van a someter a votación el acuerdo. ¿Ah? En este momento no creo que la CDU rechace ese acuerdo, porque sería darle una puñalada en la espalda a su gran líder, la señora Merkel, pero como sabemos, hoy hemos leído en todas partes que hay un gran descontento con la señora porque ha cedido mucho. Y ese congreso va a ser muy conflictivo, y es posible pues, que marque el calendario de salida de la propia señora Merkel del gobierno, si es que hay gobierno. María, quiero preguntarte algo. ¿Es posible que Angela Merkel quede fuera de la Cancillería si en esta consulta a las bases socialdemócratas se llega a decir no queremos esa coalición? ¿Es posible que la canciller quede fuera a pesar de que fue elegida en las elecciones de septiembre? Bueno, no fue elegida. La cancillera... Claro, su partido fue el que tuvo más eligen votos, los ¿no? Claro. diputados. Claro, porque tengo entendido que hay dos opciones, como dijo Tomás. La primera es ir a nuevas elecciones y la otra sería también que gobierne en minoría. Sí. Pero el presidente de Alemania puede también solicitar al Congreso que elija un nuevo canciller. ¿Es así? Sí. O sea, que Angela Merkel pudiera quedar también fuera del juego. No lo conviene al CDU, porque ella, a pesar de todo, lo que le sirve al CDU es que ella atrae votos. Porque el CDU en realidad ya no tiene muchos valores, ya no tiene muchas líneas claras de que la gente vota por ella. Ellos votan por Merkel únicamente. Y entonces ella garantiza los puestos de todos los diputados que están ahí y también de los políticos a nivel regional, porque, o sea, su popularidad le sirve a todo el CDU. Así que ellos todavía no están dispuestos a deshacerse de ella, porque el factor Merkel todavía atrae demasiado. Ahí, claro. Bueno, recordemos que en el 2005 Angela Merkel se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del gobierno de Alemania. 12 años y una profunda crisis económica después, mucho ha cambiado, pero ella se mantiene, aunque algunos aseguran que la canciller federal ha entrado ya en el ocaso de su carrera. ¿Cuánto tiempo más estará la jefa de la CDU al frente de Alemania? Esa es la pregunta que todos se hacen aquí. Flores para Merkel, la líder de la CDU tras las elecciones parlamentarias. La CDU-CSU es la fuerza mayoritaria, pero no tanto como esperaban. Merkel ya no atrae, y los socialdemócratas de Martin Schulz, en su momento más bajo, no desean cogobernar. Los diarios titulan: Merkel busca rumbo, Angela Merkel debe luchar. Ella no da esa impresión. No puedo ver lo que necesitamos hacer diferente, pero debe. Merkel negoció con verdes y liberales una innovación en Alemania, pero tras duras semanas de negociaciones, el líder de los liberales, Christian Lindner, dio las conversaciones por terminadas. Siguieron semanas de mutuas recriminaciones, pero Merkel se mantuvo en reserva. Es el líder de los socialdemócratas quien cambió rumbo para aventurarse con Merkel. No quiere nuevas elecciones. Ahora se avanza, aunque el entusiasmo parece diferente. ¿Mantendrá Merkel el control en sus manos? Esa es la gran pregunta. ¿Mantendrá Merkel el control en sus manos? Tomás, tú dices que los alemanes ya no confían tanto en la canciller. ¿Cuál es la influencia que tiene hoy en día la canciller Angela Merkel? Por supuesto, tiene todavía una influencia muy grande, y no solamente por el cargo que ocupa, sino porque también en las propias filas de los conservadores no parece haber nadie que pueda querer reemplazarla. Desde esa perspectiva, Merkel todavía tiene una influencia muy grande, pero es claro que esa influencia muy grande de ninguna manera es tan grande como lo fue hace varios. ¿No hay nadie que pueda reemplazarla, o ella tiene tanto peso que no ha permitido que otros crezcan? Un poco de los dos. O sea, yo creo que ha faltado alguien que de pronto se presente como un posible sucesor o una posible sucesora de Merkel, pero Merkel también en sus 12 años de gobierno se ha encargado
de dejar en claro que ella es la persona que lidera Alemania. No en vano, también muchas veces se habló de Merkel como la mujer más poderosa no solamente de Alemania, sino del mundo, pero creo que el poder que tiene Merkel se ha visto limitado y afectado. Y el hecho de que llevemos 4 meses sin un gobierno nuevo, estable en Alemania, que sus negociaciones con verdes y liberales hayan fracasado, que el acuerdo con los socialdemócratas sea más un matrimonio de conveniencia que un matrimonio de amor, pues solamente refuerza esa idea de que el poder de Merkel, si bien no está terminado, sí está seriamente limitado. María, yo sé que tú tienes algunas discrepancias con lo que dice Tomás. Tú dices que el mercabelismo se acabó. ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir tú con él? Bueno, mercabelismo es un término que se empezó a utilizar hace un par de años, que es una mezcla entre, Merkel y maquiavelismo, que es un tipo de gobernar bastante dominante, no dejando muchas alternativas y forzando la propia voluntad del líder. Y el estilo de ella es un poco una mezcla entre eso, y lo ha dicho muchas veces, no hay alternativa cuando proclamó sus decisiones, pero también ella siempre ha buscado el compromiso máximo. Estas dos cosas en conjunto han significado para Alemania un bloqueo de debate y discurso y ha llevado a que ya no se pueden detectar muchas diferencias entre los partidos, líneas claras, como ya he dicho, el CDU casi no están visibles, o sea, no sabemos el CDU qué más quiere que seguir en el poder. No hay líneas claras. ¿Pero por qué la gente vota por la CDU? Porque en septiembre pasado fue el partido más votado, ¿no? Esa es la gran promesa. Y la ha sido pronunciada incluso por Merkel, que ha finalizado debates televisivos con la frase «ustedes me conocen». Ese es su argumento principal. Sin embargo, ahora hemos llegado a un punto, sobre todo con la subida de la ultraderecha, que un partido comprobadamente xenofóbico y muy peligroso para la democracia alemana. Estamos en una fase donde eso ya no es suficiente de gobernar con muchos compromisos y estabilidad, sino que de verdad tiene que haber una política clara y una política democrática que conmueve a la gente y que siente que de verdad estamos en una democracia y no paralizados de este bloque de la gran coalición que ya acordaron todo antes y que tienen la mayoría en el Bundestag y ya todo está prescrito. O sea que lo que fue bueno al principio de Angela Merkel, ese pragmatismo, sobre esa todo en los tiempos de crisis, ahora le está pasando factura. Sí. Enrique, tú dices que la era Merkel se acabó. ¿Por qué tan tajante? Si me permites un par de minutos extras, te puedo hacer un... No, por favor, no te extiendas. 30 minutos. Hay una cosa que hay que tener clara. El gobierno de la gran coalición que todavía sigue gobernando, aunque en funciones, no fue un mal gobierno para Alemania. Por el contrario, fue un buen gobierno. Pero ¿por qué los electores castigaron a los dos grandes bloques aliados? Y esa es la gran pregunta que todavía no ha sido reconocida en público, en grandes letreros en la prensa. Un hecho fundamental que fue la política migratoria, la llegada de casi 1 millón de refugiados a Alemania en el año 2015, que eso consternó las bases sociales de este país. Y a partir de ese momento, los votantes de la CDU, del SPD, de la izquierda y de los verdes empezaron a cambiar de camiseta y votaron por la Alianza Alternativa para Alemania, que era el partido que estaba pidiendo que cerraran las fronteras, que echaran a todos los refugiados. Ese fue el principal motivo por el cual la coalición perdió tantos votos. No fue Abgevel, ¿cómo se diría Abgevel? No fue... castigada. Castigada, porque todavía tienen todavía mayoría en el Parlamento. Pero este fue el problema. En el acuerdo que se dio a conocer ayer, se dice claramente de que en el capítulo política migratoria, de que se han tomado medidas para que no se vuelvan a producir los eventos que se produjeron en el año 2015. Y han adoptado 2 medidas bastante radicales. Por una parte, van a aceptar una horquilla de entre 180.000 y 220.000 personas que puedan llegar al país cada año y admiten la reagrupación familiar a partir de agosto con
solamente 1.000 personas. De eso vamos a hablar exactamente ahora, porque uno de los principales obstáculos para alcanzar un pacto de gobierno fue precisamente este tema, el de los refugiados. La llegada de 1,5 millones de personas aquí a Alemania en los últimos 2 años convirtió el asilo en un asunto político de primer orden. Los conservadores abogaban en estas negociaciones por reducir la entrada de familiares de refugiados al país, mientras los socialdemócratas se buscaban incrementar la reunificación de la familia. Finalmente, ambas posiciones alcanzaron un acuerdo. Veamos. Aún no hay gobierno en Alemania, pero el Parlamento trabaja e implementa un acuerdo de la coalición rojinegra, acompañado de protestas. La llegada de familiares de refugiados sin un estatus de protección subsidiaria queda pendiente hasta el próximo verano. Luego el número de los que pueden venir será limitado. Casos extremos serían considerados. Planean además, al partido bávaro minoritario CSU se le otorga su exigencia de límite máximo. Ellos y la CDU, junto a los socialdemócratas, fijaron una cuota máxima anual de refugiados que no debiera superar las 220,000 personas. La coalición también reaccionó ante los abusos causados mayormente por refugiados del norte de África la noche del Año Nuevo de 2015. Los países de la región de Magreb serán declarados como seguros. Los procesos de asilo y expulsión serán apresurados. ¿Quién es el perdedor y quién el triunfador en la política sobre refugiados? Bueno, ya lo escuchamos, María. Los 3 partidos en la mesa de discusiones tenían grandes diferencias sobre este tema de los refugiados y la política migratoria. ¿Quién crees tú que tuvo que ceder más? Es una pregunta muy complicada porque incluso si los mismos partidos hablan de sus logros, se contradicen sobre el contenido. Los dos lo interpretan como si ellos hubieran ganado. El SPD se puede ser que ha ganado en punto de que ahora sí va a haber algo así como una ley inmigratoria, o sea que es más posible una inmigración legal y que obviamente impide ese proceso de fuga muy peligroso, muy mortal y puede mejorar la persona la situación de muchas personas. Sin embargo, notamos también como hay tendencias de excluir todavía a los refugiados de poder integrarse con la sociedad y eso no es algo que es un valor socialdemócrata, no es algo muy humano o solidario. Sin embargo, el CSU, por ejemplo, aunque supuestamente es un partido cristiano, eso es lo que quería aboga muy en contra de las reunificaciones familiares, o sea, los refugiados que ya están aquí, y eso solamente aplica a la esposa, el esposo o hijos menores. Solamente no es el clan entero, como dicen algunos de la derecha, solamente sería como el núcleo familiar de reunificarlo, que debería ser algo fundamentalmente cristiano. Sin embargo, ellos por ganar votos y por la presión de la ultraderecha, ellos estaban abogando en contra. Y ahora quedamos con unas fórmulas que cuesta entender. O sea, quién ganó o quién no ganó es un compromiso. Perdón, se entiende muy bien, se entiende muy bien. O sea, porque hay una cosa muy concreta en el capítulo de los refugiados. Durante meses, la CSU de Baviera estuvo exigiendo a la señora Merkel que había que poner un tope para la llegada de refugiados a este país y lo cifraron en 200,000 personas al año. El único éxito que tuvo esa política de puertas abiertas fue la gran fricción entre los dos países. El único éxito que tuvo el SPD en las negociaciones fue borrar la palabra tope. Porque ahí se dice claramente de que se aceptarán entre 180,000 y 220,000 personas al año. Debido a que las constituciones... las situaciones siguen como ahora, pero sí de repente, y es posible, hay más guerra y hay más ciudades afectadas, pueden haber no. O sea, y esa es la cuestión. O sea, ese contrato no excluye específicamente que lleguen más y de hecho sería inconstitucional porque la Constitución... Sí lo excluye porque dice, como Enrique mencionó, que van a hacer todo lo posible para que no se repita
la situación de Tomás, y a 2015. simple Pero la vista- situación no consistía en que llegaran tantos, porque eso era algo muy previsible por muchos años. Bueno, igual es La una... situación era que Alemania no se había preparado, a pesar de que todos los que tenían que ver con ese problema de refugiados decían, todos están en Grecia, todos están en Italia, algún día van a llegar acá. Y Alemania no se preparó. Y en grandes partes, todo el peso de organizar y de recibir a estas personas quedó en los hombros de personas privadas, iniciativas de bienvenida, de vecindario. Igual es y eran importante... millones de alemanes que en su vida privada salvaron al país de un caos total que burocráticamente no lo habían arreglado bien. Bueno, y igual esa si es la uno mira las situación que se quiere estadísticas evitar. hoy, uno se da cuenta que Alemania ya está en ese límite que se menciona en las... Y si uno ve este acuerdo así, a simple vista, pareciera que los grandes perdedores entonces son esos refugiados que llegan aquí a Alemania en busca de una vida mejor, huyendo de la guerra y de las condiciones inhumanas en las que viven en sus países. ¿Qué va a pasar ahora si este acuerdo se logra? ¿Qué va a pasar con ellos teniendo la CSU, que son los más conservadores, el Ministerio del Interior? Bueno, es que uno tiene las dos posiciones encontradas. Esa política de puertas abiertas que tú mencionabas, y quizás algunos de los televidentes se acordarán de los refugiados llegando a las estaciones en el sur de Alemania, siendo recibidos por los alemanes con sonrisas y con los brazos abiertos. Ese discurso rápidamente cambió a un discurso en el que los partidos políticos en Alemania estaban tratando de controlar y de organizar el flujo de refugiados. Y las dos posiciones se encuentran cuando los conservadores, por un lado, dicen hay que limitar la llegada de refugiados a Alemania, hay que garantizar que quienes llegan escapando de un conflicto o de una guerra puedan llegar a Alemania y tengan el derecho de postularse como refugiados, pero hay que asegurarse de que quienes llegan por otros motivos, quienes se presentan como refugiados pero no lo son, quienes llegan por intereses económicos, que esas personas no puedan quedarse en Alemania haciendo creer que son refugiados. Los socialdemócratas, por otro lado, han asegurado que la reunificación familiar es algo que podría ser beneficioso para la integración de los refugiados que ya están en Alemania, porque un refugiado, en la medida que tenga a su núcleo familiar ahí con ellos, pues puede integrarse mucho más fácil en una sociedad. Los dos puntos se encuentran y pasa lo que dice María, que en el acuerdo de coalición que fue presentado en estos días, los socialdemócratas lo presentan como una victoria para ellos y los conservadores lo presentan como una victoria para ellos. En todo caso, yo te puedo añadir una cosa. A ver, la Enrique. política migratoria en este país, parafraseando a García Márquez, es una crisis política anunciada. Porque en cualquier momento en que se produzca nuevamente una ola de refugiados que intenta golpear la puerta de Alemania, el ministro de Interior, el señor Seehofer, va a decir que no. Y es posible que con el poder que tiene cierre las fronteras. A ver, pero una Pero decisión es un poder que limitado. parece Claro, una decisión pero por eso le digo que humanitaria. crisis política, porque él no va a cerrar la frontera Claro. personalmente. Pero el que tiene, o sea, los que tendrían, digamos, el dinero, el Ministerio de Finanzas, serían los socialdemócratas, el que tiene el ministerio. Pero Sí. hay una cuestión que no estamos hablando aquí, porque el derecho de pedir asilo para cualquier persona del mundo está garantizado por la Convención de Ginebra No solamente por la Convención, sino que por la Constitución alemana. Ahí y en los el- derechos humanos. O sea, eso no es algo que se le puede negar. Legalmente, de varios acuerdos no se le puede negar a Pero es ninguna que no se está persona. Así negando. que toda esta narrativa de que vamos a permitir tantos y tantos, no, cualquier persona Es un que quiera parámetro. pedir el asilo Crisis política. tiene el derecho de hacerlo. Pero es un parámetro. Crisis O sea, política. A ver, Enrique, una decisión que es humanitaria, la que tomó Angela Merkel de abrir la puerta a todos esos refugiados que querían entrar aquí en Alemania, ¿por qué termina pasándole factura a la canciller, como tú dijiste anteriormente? Por una razón muy simple. Porque la población alemana no tiene un particular cariño hacia los extranjeros, y menos a los que vienen de Oriente Medio, o sea, los que adoran a Mahoma. ¿A quién ahora está citando con la población alemana? A la población alemana. Y eso se ha visto claramente. O sea, ¿por qué la AfD A un porcentaje, sacó... no a la población alemana. Ok, acepto tu corrección. A un gran porcentaje de la población alemana no le gustan. O sea, eso es una realidad política. No, o sea, es una minoría que está dictando el discurso y que está dictando mira, política. Te equivocas. No es una minoría. Minoría Según sería los si estudios, solamente sí. AfD
hubiera cosechado eso. Pero resulta que los dos principales partidos políticos alemanes, el bloque conservador, la Unión y el SPD, ahora han reducido radicalmente todas las medidas de política migratoria para impedir que lleguen más refugiados a este país. ¿Eso qué significa? Se han dado cuenta de que van a seguir perdiendo votos si siguen apoyando la llegada de refugiados a este país. Yo creo que el argumento es distinto. El argumento no es necesariamente si los alemanes quieren o no quieren a los refugiados, que eso sería algo un poco subjetivo. Aquí no podemos decir... Además es como un tema para otro debate. Un tema para otro debate. Yo creo que Alemania es un país muy consciente de una palabra y esa palabra es orden. Y en la medida en que llegaron tantos refugiados a Alemania y se generó un caos institucional y social, los partidos en Alemania, tanto conservadores como socialdemócratas, aunque con diferentes perspectivas, empezaron a cambiar el discurso en favor de cómo hacemos para ordenar y controlar, son dos palabras en alemán, ordnen und steuern, el flujo de refugiados que llega a Alemania. Alemania se vio en un momento de caos cuando es un país que normalmente es reconocido también internacionalmente por ser un país extremadamente organizado. ¿Y esta decisión de los refugiados fortalece esta gran coalición? No, pero lo que pasó aquí, y ahí estoy un poco en desacuerdo contigo, porque no es que la mayoría de los alemanes esté xenofóbica o en contra de musulmanes. Tenemos un montón de estudios que comprueben que sí, un porcentaje demasiado alto y creciente, pero las razones por eso no es uno no nace racista, uno no nace xenofóbico, es algo que uno aprende. Y tenemos aquí un partido y varios políticos de los otros partidos que han sabido utilizar los más débiles, o sea, los refugiados, los que menos derecho tienen, los que menos seguridad tienen, como la culpa de todo lo que está mal en ese país. Y habían muchos problemas sociales, había una división muy grande de riqueza, una gran desigualdad, y ahora todo, la culpa la tiene el refugiado. O sea, si no hubieran refugiados en el país, de repente viviríamos acá como todos, como los reyes. Tampoco es así. Pero el AfD y ahora otros políticos de la derecha lo presentan así. Y ese es el problema, que este partido muy pequeño ha sabido girar la narrativa hacia un enemigo exterior, desviándose de soluciones concretas de problemas reales que tenemos acá. Y eso es algo que hemos visto en otros países también, de que populistas culpan a un extraño o un enemigo afuera, pero es algo muy peligroso para la democrática porque los problemas que tenemos son reales y tenemos que solucionarlos, pero no los vamos a solucionar agitando en contra de personas que vienen a buscar ayuda. Bueno, ya esto es un problema interno, pero yo también quiero tener espacio para los efectos que este nuevo gobierno puede tener también en Europa, a nivel fuera de las fronteras alemanas. Y es que todo el mundo dice que Emmanuel Macron, por ejemplo, es el gran beneficiario del acuerdo alcanzado por conservadores y socialdemócratas alemanes. Se ha mostrado como un ardiente partidario de la gran coalición, más ardiente incluso que Merkel y Schulz. En un discurso en la Sorbona unos días después de las elecciones en Alemania, Macron detalló un plan para avanzar en la integración de la Unión Europea. Estrategias en política fiscal, política exterior y defensa bajo el lema "No tengo líneas rojas, solo tengo horizontes". Bueno, y tanto Merkel como Schulz subrayan la necesidad de dar un nuevo impulso a Europa de la mano de Francia. ¿Puede tener una nueva coalición la fuerza necesaria para avanzar en la política europea? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerte a ti, Tomás. Creo que primero tendrían que solucionar algunos de los debates internos que se van a generar en la gran coalición. Si uno mira el acuerdo de 177 páginas que fue presentado en Berlín, uno se da cuenta que el capítulo europeo es probablemente el capítulo más importante. Incluso el título de la gran coalición, del acuerdo, es un nuevo comienzo para Europa. Y si uno mira específicamente los ministerios que van a tener a su cargo ese tema de la política europea, uno se da cuenta que ambos ministerios están en manos de los socialdemócratas, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Exteriores. Y en ese sentido, Schulz, que probablemente, si los socialdemócratas le dan su visto bueno, podría ser el nuevo ministro de Exteriores, ya ha anunciado que habría un cambio en la política europea de Alemania
probablemente en contra o a favor de un fin de las políticas de austeridad que fueron tan comunes durante el periodo de Wolfgang Schäuble, y que por supuesto estaría muy interesado en trabajar muy de la mano con Emmanuel Macron, con quien habla por teléfono en varias ocasiones y con quien se conoce relativamente bien. Ese es probablemente el giro que tendría la política alemana en cuestiones europeas. La gran pregunta que me queda a mí es hasta qué punto van a poder convertir todas esas metas y propósitos y sueños y demás que se ven en el acuerdo en políticas concretas, reales en la Unión Europea. Bueno, y vienen unos momentos muy difíciles para Europa, donde seguramente el gobierno alemán debe tomar, bueno, como dicen, iniciativa. Los hilos por sus propias manos. Y está desapareciendo aquí en Europa ese liderazgo de Angela Merkel, si hemos hablado que está tan debilitada después de todas estas negociaciones. ¿Está desapareciendo en Europa? Lo hemos visto desapareciendo con la subida de partidos populistas y ultraderechistas en todos los países realmente. Y todos estos partidos saben girar la narrativa de que Europa es beneficiosa y la Unión Europea es beneficiosa para todos los países que sean miembros. La Unión Europea solo come nuestra plata, pero en realidad no nos sirve de nada. Esa es un poco la narrativa de estos partidos populistas. Y en ese medio también ese espacio de liderazgo que Angela Merkel tenía cuando mucha gente todavía probaba y querían pertenecer a Europa. Todos estos países del este de Europa. Europa era una promesa, un sueño a que querían pertenecer. Ahora es como algo de que la gente se quiere un poco distanciar y quiere como más soberanía. No necesariamente. Si uno mira esto un poco más, con un poco más de distancia, uno puede darse cuenta que en momentos del Brexit, en momentos de Donald Trump con su discurso de Estados Unidos primero, uno se da cuenta que los políticos alemanes y los políticos europeos en otros países han decidido que la mejor manera de pronto contrarrestar eso es trabajando juntos y de pronto de manera más intensa en Europa. Esa es claramente la intención de Angela Merkel y claramente la intención de Martin Schulz. Enrique, tú que eres tan crítico con la canciller y con tus razones... Yo no soy crítico con la canciller, simplemente me hago eco de lo que está pasando en este país. Ok, está bien. ¿Cuál crees tú que es este rol que tiene Angela Merkel, ese rol que tiene Angela Merkel en la política europea hoy en día? Hay una cosa que no hay que olvidar. ¿Cuál es el peso específico que tiene un líder político en cualquier país del mundo? Uno, credibilidad. Dos, poder ganar elecciones. La señora Merkel en este momento perdió las elecciones, quedó muy mal parada con el acuerdo de gran coalición y, peor aún, tiene muy poca credibilidad. Y para eso quiero mostrarles a los telespectadores un titular del periódico Bild Zeitung, que en este momento yo creo que es el periódico más importante. Déjalo ahí así como lo tienes para que ellos lo puedan ver. Es el periódico más importante de este país. Lo leen 6 millones de personas y, por supuesto, se desayuna toda la clase política leyendo el Bild. ¿Puedes traducirlo? Y el titular dice, canciller a cualquier precio. Merkel le regala al SPD el gobierno. Y luego viene un comentario que es devastador para la imagen de Merkel. Es la primera vez en 12 años que este periódico hace una crítica tan feroz contra la señora Merkel. ¿Estás de acuerdo con esa crítica? En principio sí, porque lo que se ha visto es que esta señora ha dado mucho para poder seguir siendo canciller. Y eso es algo no muy bueno en política. Tomás, ¿tú crees que eso es lo que quiere la canciller? ¿Seguir siendo canciller a costa de lo que sea? No necesariamente creo que sea esa su única razón para seguir como canciller. O sea, yo creo que hay muchas razones que juegan ahí. Sí creo, como dice Enrique, que le tocó ceder muchísimo, que perdió muchísimo terreno en esto, pero no creo que sea la única razón. O sea, no creo que podamos solamente hablar, como dice el Bild, que es un gobierno del yo. Así lo dice ese comentario que menciona Enrique. Yo creo que hay mucho más ahí detrás. Y puede que Merkel sí haya hecho mucho para seguir ella como canciller, pero creo que lo que la motivaba a ella específicamente era esa idea de no queremos nuevas elecciones y no
el CDU siempre dijo que no quería tampoco un gobierno de minoría y por eso, digamos, se dio tanto e incluso terminó en ese matrimonio de conveniencia con los socialdemócratas y es que creo que ni conservadores ni socialdemócratas quieren estar en esa gran coalición. Lo hacen es simplemente para evitar las otras dos opciones. María, ¿tú qué opinas? Bueno, es un matrimonio por conveniencia. Claro, y lo ha sido desde el principio. Bueno, o sea, todas las alianzas son matrimonio de conveniencia. No dos lados, es el lado socialdemócrata y el lado conservador. Obviamente no es un matrimonio de amor. Nunca lo pudo ser. Ahora lo es más que nunca, porque hasta el liderazgo del SPD lo hace por los puestos, por supuesto, y por razones racionales, de estabilidad, de responsabilidad, pero no de corazón. En realidad nadie piensa que eso sería lo mejor para el partido o para la política del país, sino es como ahora mismo la única opción que dejó Merkel otra vez. Lo que también veo, sobre todo con este periódico, es que ellos tienen un poco en vista a los únicos que todavía, como ya lo explicó Enrique, todavía pueden parar esto. Y hemos visto la última vez, en el 2013, cuando hubo esa decisión final de los militantes, que el partido, el socialdemócrata, pagó anuncios de páginas enteras en varios periódicos, claro, con el dinero de los mismos militantes. Claro. De las donaciones. Y eso a muchos militantes los dejó muy enojados. Así que esta vez no van a poner estos anuncios. Así que yo interpreto eso más como un intento de manipular al votante, al militante socialdemócrata. Ahora, si nos regalaron el gobierno, si nos cedieron tanto, tenemos que votar que sí. Y yo al principio del programa te preguntaba por la consulta a las bases socialdemócratas. ¿Qué crees que vaya a pasar? Porque no me quedó muy claro lo que me ibas a decir y es muy importante porque tú estás muy unida al partido, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, la última vez en el 2013... Muy breve, que ya no tenemos tiempo. Ok. Creo que va a quedar muy difícil y es probable esta vez que la gente está tan descontenta que van a votar en contra y que vamos a tener gobierno de minoría o reelecciones. Bueno, ya lo ven, mucha incertidumbre. Aquí en Alemania no sabemos qué va a pasar. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Escríbanos. Hasta luego.